trabajador en edad de trabajar, o cada persona en edad de trabajar, entre los 18 y los 65 años, irán habiendo cada vez más viejos y menos jóvenes, pero hacia el año 2050 habrá cerca de 0.6 personas, o 6 por cada 10 personas, que dependan de los que estén en edad de trabajar. Es decir, los que estén trabajando serán los que tendrán que soportar tanto a los viejos como a los jóvenes. México se acercará rápidamente a poblaciones como son ahora Japón, pero que en el futuro serán iguales a Italia, igual a Europa Oriental, países que no solamente no crecen en población, sino que se envejecen como población. Si pasamos a la siguiente, por favor. ¿Y quiénes son los jóvenes o quiénes son los trabajadores, ¿no? Hace casi 200 años, Carlos Marx ya nos hablaba del trabajo, que es la generación de riqueza. Podemos tener un país lleno de carreteras, máquinas, edificios, si no hay trabajadores que las manejen, si no hay trabajadores que ensamblen, que junten, que cultiven, no habrá ingresos ni para los niños ni para los viejos. Definitivamente quienes trabajen serán los que tengan que llevar la carga tanto para los niños como para los viejos. Y es en ese sentido y en esa perspectiva si podemos dejar a esos trabajadores del futuro una carga tan pesada para llevar a los niños y a los viejos. Podremos ser viejos sin ningún peso en nuestra cuenta bancaria, en nuestra cuenta individual, la Afore, o podremos ser viejos con millones de pesos en nuestras cuentas bancarias, en nuestras cuentas de Afores. Si no hay trabajadores, no van a haber ingresos para nadie, ni para los viejos ni para los jóvenes. Y es entonces ahí donde tenemos precisamente que buscar un esquema que resulte atractivo tanto para jóvenes como para viejos. En esta gráfica lo único que quiero demostrar es que los niños que están naciendo ahora van a tener una expectativa de vida de alrededor de 80-85 años. Pero sobre de todo, destacar que quienes ahorita tienen cerca de 30, 40 y 50 años, también van a vivir hasta los 80 años. Es decir, la transición demográfica se está dando ya en nuestros días. La revolución de salud con los programas de vacunación ya surtieron sus principales efectos, ¿no? Es decir, ya los jóvenes de ahora tienen una expectativa de vida tan larga como los niños de ahora. Y por lo tanto son esos mujeres y hombres que tienen 30, 40 años, que tendrán dentro de 40 años, 80 años, y ellos son los que tendrán que ver por el presente y por el futuro. Es en ellos en quienes se recae el tema de la transición. Aquí los que me han precedido han hablado varias veces de la transición, han hablado de los costos de la transición, de la viabilidad de la transición, pero si no le ponemos rostro humano a ese término de la transición, se queda simplemente en conceptos. Son esos trabajadores jóvenes ahora, que serán viejos dentro de 30 años, en quienes recae el peso de hacer esa transición de las instituciones y en particular del sistema de pensiones para el futuro, ¿no? Cuando hablamos de la expectativa de vida, normalmente hablamos de la expectativa de vida al nacer, ¿no? Pero para un sistema de pensiones es importante hablar de la expectativa de vida a partir de los 65 años. Y lo que estamos viendo es que a partir de los 65 años la expectativa de vida va a ir creciendo, pero ya no mucho. Ya en estos momentos una mujer puede esperar prácticamente con certidumbre que de los 65 años en adelante vivirá cerca de 20 años y un hombre alrededor de 18 años más. Ese es el periodo para el que debe de cubrir el sistema de pensiones. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar 5 días y descansar 2 días, ¿no? Bueno, es como si pensáramos que vamos a trabajar 4 días o 3 días y vamos a descansar 4 días, ¿sí? Pues desde luego que en esos 3 o 4 días tendremos que ahorrar un poco más
para aguantar los otros 3 o 4 días sin trabajo. ¿Sí? Es decir, si pensamos que un trabajador puede trabajar de los 20, 25 a los 65, cerca de 40 años, y 20 años quiere vivir sin trabajar, pues la respuesta no tiene mucha ciencia. ¿Cuánto se tiene que ahorrar? ¿No? O visto de otra manera, ¿cuánto tienen que pagar los trabajadores en activo, todos los que estén trabajando entre los 25 y 65 años ahora o dentro de 40 años, quienes dentro de 40 años estén entre 25 y 65, para soportar a unos viejos, que seremos nosotros, que tendremos que vivir cerca de 20 años sin trabajar? Entonces, el sistema de cómo se va a financiar no es en sí mismo el tema, si va a ser vía aportaciones o vía impuestos. Ya David Kaplan nos hablaba hace rato de esquemas que pueden ser pagados con impuestos, si va a ser impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado, al consumo, a la nómina, da lo mismo. Es esa generación que esté trabajando en aquel entonces quienes tendrán que financiar el pago de los viejos. Pagos por viejos que vivan 20 años, tanto como desde el nacimiento hasta la entrada a la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, es un periodo sumamente largo el que van a estar viviendo estos viejos. Pero si además estos viejos tendrán gastos que son crecientes en la vida, porque como yo digo, normalmente dicen las parejas jóvenes tienen que pagar colegiaturas. Sí, los viejos tenemos que pagar sillas de ruedas, marcapasos, diálisis, y esos gastos son todavía mayores que una colegiatura. De manera que el reto de financiar a una población vieja como seremos en este país es enorme, y es por eso que las llamadas a la acción que han hecho todos mis predecesores en esta mesa, de tomar acción pronto, es indispensable y es real y es cierta y es urgente. No podemos cerrar los ojos y dejar que quienes sean jóvenes y trabajadores en el futuro puedan llevar solos una carga de ese tamaño sin habernos preparado en las instituciones que tenemos que generar a partir de ahora. No podemos pensar que el mundo será como el que nos tocó ver, donde los abuelitos tenían 65 años, donde difícilmente veían a sus bisnietos y donde probablemente a los 70 años ya habían dejado de vivir. Nosotros tenemos una expectativa de vida mucho más larga y lo que queremos es tener una expectativa de vida segura, tranquila. Ese es el papel que tiene un sistema de pensiones. El sistema de pensiones, en cualquier parte, es un instrumento que toca diferentes ángulos, y de ahí la razón de las polémicas que se generen, porque un sistema de pensiones no es un sistema financiero, no nada más un sistema financiero, no es un sistema de redistribución del ingreso, no es nada más un sistema de redistribución del ingreso, no es un sistema que tenga una duración de corto plazo, es para muy largo plazo. Y por lo tanto un sistema de pensiones es difícil de construir porque tiene que atender temas de solidaridad, solidaridad dentro de una generación y entre generaciones, generaciones hacia arriba y hacia atrás, ¿no? Es un tema de cobertura. Como lo han dicho anteriormente, no es un sistema solamente para quienes tienen un ingreso o un trabajo formal, es para todos, para los que tienen un trabajo formal e informal, particularmente para las mujeres, que a veces ni siquiera las consideramos como trabajo informal porque están en su casa y sí trabajan y sí generan valor a la familia, pero ni siquiera se les considera parte de la fuerza de trabajo. Es entonces que un sistema de pensiones inevitablemente genera una gran discusión desde la perspectiva social, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva fiscal. ¿Cómo debe ser una política en materia de pensiones, una política de Estado? Requiere en primer lugar un equilibrio aceptable para toda la población. No puede ser
un sistema hecho a gusto y a modo de un sector de la población. Somos todos parte de un país y todos tenemos que vivir en ese país. Y hay jóvenes, y hay viejos, y hay mujeres, y hay hombres, y hay gente del campo y de la ciudad. Tiene que ser un sistema que se acerque a las necesidades de todos. Segundo, para formularlo se requiere un compromiso político firme. David Kaplan nos hablaba de la importancia de que nuestras instituciones gubernamentales, el Ejecutivo, el Legislativo e incluso el Judicial participen decididamente en esta reforma. Tiene que basarse en datos sólidos, no en percepciones, no en gustos, no en ideas. Desafortunadamente la realidad tiene que ser identificada como es en la realidad. Y por último, tiene que insertarse en una estrategia de desarrollo sostenible. No podemos pensar en un sistema de pensiones separado de lo que es el sistema de seguridad social, del sistema de salud, del sistema educativo, del sistema fiscal. Es parte integral de todo el desarrollo del país. Y por lo mismo, un sistema de pensiones no puede ser un solo esquema de pensiones. Y aquí no voy a insistir en lo que todos han comentado. Un sistema de pensiones supone diferentes instrumentos, básicamente 3 instrumentos. Un instrumento que cubre a toda la población, una pensión universal, ¿no? Responsabilidad fundamentalmente del Estado. Segundo nivel, un sistema de pensiones contributivas que puede ser de contribuciones definidas o beneficios definidos, pero que es fundamentalmente una responsabilidad de la sociedad. Y finalmente un sistema de ahorro voluntario que es responsabilidad del individuo. Es decir, el Estado tiene la responsabilidad que no puede soslayar ni evadir, de evitar la indigencia en cualquier persona que viva en este país. Por lo tanto, universal, sin distinción de ninguna naturaleza, ¿no? Un sistema contributivo, por la definición, contribuye el propio beneficiario, que es el trabajador, solidariamente con su patrón, y hasta arriba, si queremos todavía mejorar más la vida que llevaremos en el futuro, es responsabilidad individual hacerlo. No voy a ir con detalle en cada uno. La pensión universal, desde luego, el reto es la cobertura. En este país desigual, en este país donde encontramos el contraste de gente que ni siquiera habla de pensiones, y en las encuestas que nosotros hacemos cada año encontramos cerca del 20% de la población que ni siquiera menciona el tema de pensiones porque no está ni en sus sueños algún día alcanzar una pensión, porque nunca participaron de la fuerza de trabajo, porque su marginación en términos de educación, capacitación, los mantuvo separados y donde no tienen ninguna expectativa de recibir un ingreso y por lo tanto ni siquiera está en su mente hablar de pensiones. Y sectores de trabajadores con privilegios verdaderamente exagerados en sus beneficios, ¿no? Que esos sistemas de pensiones, en realidad, en vez de redistribuir el ingreso, lo que hacen es reconcentrar el ingreso, ¿no? Y justamente Gustavo ha hablado de esos sistemas de pensiones que son concentradores del ingreso en vez de ser redistribuidores del ingreso. Entonces, el reto del sistema de pensión universal es la cobertura universal, es verdaderamente alcanzar a toda la población. ¿Con cuánto? Pues con lo más que se pueda, y se pueda es con lo que las generaciones de trabajadores puedan aportar. El sistema contributivo, el reto principal es la viabilidad, es decir, que la pensión corresponda con la contribución. Si queremos una pensión alta, tendrá que ser una contribución alta. Si esta contribución se paga por impuestos o por aportaciones o por complemento, eso es un segundo tema. Pero para que sea viable, cuando nosotros hablamos de la seguridad social, a veces nos perdemos en los términos, porque lo usamos tanto que nos olvidamos. Seguridad es certidumbre, es certeza. Y un sistema que no está financieramente sólido no nos puede dar certeza. Es una verdadera ilusión, un engaño, decir que hay un sistema de pensiones donde la contribución no corresponda con el beneficio.
Eso es el engaño y ese es el reclamo que ustedes tienen y es el reclamo que menciona Gustavo cuando se dice se esperaba un sistema. Sí se esperaba un sistema, no lo es y no podemos seguir apostando y mucho menos tratar de regresar a decir que así tendrá que ser. El reto para un sistema de pensiones, digamos, nuevo, reformado, es que tenemos que aplicar estos 3 pasos, es decir, si queremos pensiones elevadas, queremos aportaciones bajas y queremos finanzas públicas sanas, pues no podemos, eso es una irrealidad. Si queremos pensiones altas y finanzas públicas sanas, tendremos que tener aportaciones altas. Si queremos tener aportaciones bajas y finanzas públicas sanas, tendremos que tener pensiones bajas. Y si queremos tener pensiones altas y aportaciones bajas, vamos a tener un déficit fiscal imposible de sostener. Ese es el equilibrio que tenemos que buscar. Es un equilibrio, digo, como decía hace rato, además con un consenso social. La siguiente parte, voy a ir muy rápido, es otra vez discutir y argumentar en qué condiciones un sistema de pensiones contributivo es mejor que un sistema de pensiones de beneficio definido, ¿no? En realidad, si reconocemos que tendremos una población no con una pirámide, sino con un pilar, donde habrá pocos trabajadores en relación a los viejos, pues tenemos que pensar, y déjenme pasar a la siguiente gráfica, en un esquema distinto. Y voy a hacerles pensar solo por un segundo en algo distinto. Todo en la vida tiene un riesgo y todo tiene una consecuencia, ¿no? Si pensamos en nuestro coche, la probabilidad de que nos lo roben es baja, pero la consecuencia es alta. ¿Qué hacemos? Asegurarnos. Si pensamos en un catarro, la probabilidad es muy alta que tengamos un catarro, ¿no? Pero el costo es relativamente bajo. Un dolor de cabeza, un día que nos sintamos mal. ¿Qué hacemos? Nos aguantamos, asumimos. El tema de la vejez es una altísima probabilidad y es una consecuencia muy alta. La gran mayoría de los que estamos en este cuarto, creo, esperamos, yo en lo personal, ¿no?, que alcancemos a vivir cerca de 80, 85 años. Es casi una seguridad. Y es importantísimo que vivamos bien esos años. Entonces, no podemos ni asegurarnos, ni podemos asumir ese costo. Tenemos que prepararnos, tenemos que generar ese ahorro de alguna manera. Es inevitable, ¿no? Quisiera yo pensar, como en los años 50 o 60 del siglo pasado, en los 40, cuando se crea el Seguro Social, donde la mayoría de las personas morían alrededor de los 65 y era casi una lotería tener 80 años. Entonces sí, uno se podía asegurar. El concepto del Seguro Social era de un seguro. Todos aportan para que aquel, no sé si pobre o beneficiado, que llega a los 80 años tenga con qué vivir. Pero la gran mayoría no llegaba a los 80 años. En el futuro prácticamente todos van a llegar a los 80 años, no podemos pedirle a muchos que aporten a pocos. Tendrán que ser muchos aportando para muchos. Del sistema de ahorro para el retiro no quiero ya ahondar. Los logros que se han conseguido son importantes. El único logro que quiero destacar es el de esta gráfica. Para cerca de 50 y tantos millones de familias, el monto depositado en su cuenta individual de la Afore es o el principal patrimonio que tiene la familia o el segundo patrimonio solo después de su casa. No quiero decir si es mucho o es poco. Desde mi opinión es poco, es muy poco. Pero eso es lo poco que tiene la mayoría de las familias. En un país pobre como somos nosotros, como es el nuestro, el ahorro que se ha generado en las cuentas individuales es ya un pequeño patrimonio. Y ese pequeño patrimonio lo tenemos que cuidar, lo tenemos que proteger para lo que lo vayamos a utilizar. Ojalá y pueda ser suficiente para alcanzar una pensión, pero como bien nos dice nuestro amigo Miguel Alonso, no todos van a tener la antigüedad o el recurso para tener una pensión. No obstante, tienen un patrimonio y es su obligación cuidar ese patrimonio, porque es de ellos. Ya no es del gobierno,
ya no es del patrón, ya no es de la empresa, ya no es de los hijos, es del titular de esa cuenta. De ahí entonces la importancia que cada titular se acerque a su Afore, con gusto o sin gusto, pero es su patrimonio y ahí está su patrimonio. Lo cuide y cuando alcance los 65 años, si no tiene derecho a pensión, sí tiene derecho a retirar ese ahorro y aplicarlo de la mejor manera como cada persona decida. Si quiero gastarlo en un fin de semana, si quiero invertirlo en algún negocio que me dé un ingreso posterior, si quiero heredarlo, lo que sea. Es decisión del dueño de ese patrimonio, que es cada uno de los trabajadores, y ahí es donde el número de decir, hay 56 millones de cuentas, hay 56 millones de dueños de patrimonio. Ellos tienen que responsabilizarse por ese patrimonio, son los responsables de fiscalizar a su Afore, de exigirle a su patrón que haya aportado lo que le corresponde, revisar con su estado de cuentas si efectivamente ese dinero está ahí, si el rendimiento es aceptable o no es aceptable, y acercarse y pedirle a su Afore cuentas de su ahorro, porque es su patrimonio, y eso es lo que ahorita ha generado el sistema de ahorro para el retiro. No es la panacea, no es el fin último, es solo un instrumento para ayudar a los trabajadores, que es perfectible. Creo que todos los que me han precedido en la palabra coincidimos en que es posible, más bien que es necesario hacer estas reformas. Pasando a la siguiente, por favor, la siguiente, otra más, ¿no? Porque ya el tiempo es poco. Adelante, la siguiente, por favor. La propuesta es o aumentar el ahorro o aumentar las aportaciones, ¿no? Eso es lo que todos queremos porque tenemos una buena pensión. Y simplemente el argumento que nosotros recogemos cada vez que hacemos una encuesta es: la gente no ahorra más, primero porque no tiene con qué ahorrar, sin duda. El segundo término es porque no tiene cómo ahorrar. O no tiene la preparación, no tiene la planeación, no existen los instrumentos idóneos para ahorrar. Bueno, pasamos tantito a la siguiente lámina. El tema de no puedo ahorrar, yo creo que también no debemos quedarnos en ese argumento, ¿no? Ahora nos